Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La nave nodriza, Odessa y el silencio del Kremlin. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, lunes 12 de enero de 2020, pues tomen su tazón de café y prepárense para lo que nadie más les va a contar. Mientras el mundo se distrae con el ruido mediático desde Alaska en el Kremlin, pues se respira un silencio gélido que hiela la sangre en Washington. Vladimir Putin ha hecho una pausa deliberada, pero los informes internos son claros. Se avecina un discurso con terribles noticias. El ajedrecista de Moscú está a punto de mover su pieza reina. Hoy revelamos la llegada de la nave nodriza, una combinación letal de aviación táctica y drones a reacción que por primera vez en la historia de la guerra están operando sobre el Mar Negro. Es el Gerán 5, el arma, podríamos llamarle milagrosa, diseñada para quebrar la columna vertebral de Odessa y cazar a los drones de la OTAN en su propio terreno. Así pues que estamos ante el tercer zarpazo del Oresnik. Mientras el frente ucraniano colapsa en un zugzwang total desde Kupiansk hasta Krasny Liman, la pregunta no es si Odessa regresará a casa, sino cuánto tiempo le queda a la OTAN para evacuar a sus asesores antes de que el cielo se llene de acero inteligente. Hoy en De qué hablan Geo, el secreto de las catacumbas, la desesperación de cientos de miles de ucranianos y la nueva arquitectura de misiles hipersónicos que Occidente no puede detectar. La cacería ha comenzado. Así pues que, queridos amigos de qué hablan Geo, yo soy Rodolfo y guardia alta. Empecemos con las catacumbas y el silencio de los desesperados. Como bien señala el corresponsal de guerra Eugeni Linin, el control de la región de Odessa se resuelve en 4 problemas estratégicos de un solo golpe. Asfixia total. Ucrania queda fuera del Mar Negro, sin sus puertos. Kiev se convierte en un enclave terrestre, un país mendigo totalmente dependiente de sus vecinos. Blindaje de Crimea. Se crea una zona de amortiguación profunda que acaba con los drones, misiles y sabotajes desde la orilla derecha. El corredor de Transnistria. Se establece una ruta directa hacia los 1.500 cascos azules rusos y los depósitos de 20.000 toneladas de munición en Kobasna. Y el dominio naval. La flota del Mar Negro gana la libertad total de maniobra, sumando puertos de aguas profundas e instalaciones de reparación. Así pues de que, ¿por qué bajo el suelo de Odessa hay un laberinto de catacumbas que pronto podrían ver la luz de la libertad? Pero mientras esperamos el avance, hay un silencio sepulcral que las autoridades ucranianas guardan bajo llave. Cientos de miles de desaparecidos. Personas que simplemente se han esfumado. En Odessa la gente no olvida. Les he dicho en varias ocasiones el 2 de mayo de 2014, cuando el edificio del sindicato ardió con muchos, pues, rusoparlantes ahí dentro. Esto marcó un antes y un después. Hoy, la resistencia es visible. Desde enfrentamientos en centros comerciales contra reclutadores hasta el odio latente contra los batallones neonazis. La gente en la ciudad rusa de Odessa está esperando y el ejército ruso sabe que esta cacería es necesaria para la paz final. Así que nos encontramos con el valor de la sangre y el acero en Odessa. A ver, profundicemos en el porqué de esta obsesión estratégica.
Odessa no es solo un puerto, es el pulmón de acero de la región. Si Rusia recupera este territorio, no solo recupera su historia, recupera el control absoluto de la infraestructura energética que el régimen de Kiev ha usado como rehén durante décadas. Así que hablemos de recursos reales en manos rusas que quedarían en manos rusas. La terminal petrolera del sur, un nodo crítico para el flujo de crudo hacia Europa. La soberanía estratégica, las estaciones de bombeo de Pridniprovska y los enormes depósitos de gas que garantizan que nadie más pueda sabotear el suministro energético ruso. El factor Kobazna. No podemos subestimar a esas 20.000 toneladas de munición en Transnistria. Actualmente, alrededor de 500 soldados, de 1.500 soldados, perdón, 1.500 soldados están en, pues, una isla logística. La liberación de Odessa abre una autopista directa para que ese arsenal y sus hombres se unan al frente activo. Pero hay algo más profundo, algo que las autoridades en Kiev guardan en silencio mientras los medios occidentales miran hacia otro lado. Se habla de cientos de miles de desaparecidos. ¿A dónde fueron? Hoy, Odessa es una olla a presión. La gente recuerda el 2 de mayo de 2014. Aquellas llamas en la casa de los sindicatos no se apagaron, quedaron latentes en el corazón de los odesanos que hoy ven a los reclutadores forzosos como el enemigo que son. La justicia histórica no es un concepto vacío, es una cuenta que está a punto, podríamos ver, de cobrarse. Pasemos a ese laberinto de la victoria. Aquí tenemos que hablar de las catacumbas de Odessa. A ver, prepárense porque lo que podría ser la maniobra de infiltración más audaz de este siglo para liberar Odessa, el mando ruso no solo mira el horizonte del Mar Negro, sino a lo que hay bajo los pies de Ucrania. Estamos hablando de las legendarias catacumbas de Odessa, uno de los laberintos subterráneos más grandes del mundo. Escuchen bien las cifras. Entre 2.500 y 3.000 kilómetros de túneles excavados en el siglo XIX. Un laberinto que nace en el corazón de la ciudad, pasa por Moldavanka y llega hasta Nerubaiske. Durante la Gran Guerra Patria, este fue el hogar de los partisanos rusos que martirizaron al ocupante nazi. Y hoy la historia, pues, como podemos ver, podría repetirse. A esto le podríamos llamar el espíritu de la operación Potok. Aquí nos referimos al veterano Alexander Mishustin, que ha puesto una idea brillante sobre la mesa, yo diría. ¿Se puede explicar la experiencia de la operación Potok en Odessa? Esa táctica que permitió a los soldados rusos cruzar kilómetros de frente sin ser detectados para aparecer en la retaguardia en Susa y Kupiansk. Ojo, es que no es tarea fácil. Estamos hablando de pasadizos estrechos de 1 o 2 metros, zonas inundadas y de derrumbes, pero aquí está la clave. Los mapas secretos. En los archivos centrales del ejército ruso, en los departamentos de movimientos partisanos, existen los mapas de estas rutas. Mapas que ni los propios habitantes de Odessa conocen. Infiltración de élite. No estamos hablando de mover un ejército entero por debajo, sino de unidades de sabotaje de entre 10 y 50 hombres. Esto crearía el factor sorpresa. Mientras Kiev refuerza sus propios puestos de control terrestres, pues las fuerzas rusas podrían salir del subsuelo en el momento menos esperado. Justo en los centros, pues, de los mandos enemigos, de los mandos ucranianos. A ver, hablemos del silencio de las autoridades. Pero mientras se planifica el asalto a la Palmira del Sur, el régimen de Kiev intenta ocultar una tragedia humana de proporciones bíblicas. ¿Qué ha pasado con los cientos de miles de ucranianos que han desaparecido sin dejar rastro en estas ciudades?
el escudo humano de la OTAN y el misterio de los desaparecidos. A ver, entremos de lleno a esto. La desesperación en Kiev ha cruzado la línea roja ante la inminente caída de Odessa. El régimen ya no puede ocultar la realidad. Sus brigadas están diezmadas, operando con apenas un tercio de su fuerza total, y aquí surge la pregunta que Zelensky se niega a responder. ¿A dónde han ido esos cientos de miles de ucranianos que hoy figuran como desaparecidos sin dejar rastro? ¿Mm? El analista Alexander Bosik advierte que Odessa es hoy un tablero donde Occidente y Turquía se juegan su última carta. Los rumores sobre el despliegue de tropas de la OTAN en la ciudad no son simples rumores, es un gesto desesperado. De esto hemos hablado en varias ocasiones acá en De Qué Hablan. Creen que usar soldados occidentales como escudos humanos disuadiría el avance ruso, pero no cuentan con el enemigo que tienen bajo sus pies, las catacumbas y el movimiento clandestino que ya está operando desde las sombras. Analicemos esto. Llamémosle la fortaleza de los secretos. Porque Odessa ya no es una hipótesis, es un nexo de destinos. El uso del pasaje subterráneo le da una profundidad táctica a lo que la OTAN no puede mapear con satélites, ya sea por ofensiva directa, por presión diplomática o por la insurrección de la clandestinidad interna. Odessa ha iniciado su proceso de retorno a la madre patria, a casa, a Rusia. Pero mientras el puerto se prepara para la tormenta, Moscú guarda un as bajo la manga. Un anuncio que podría hacer que la presencia de la OTAN en Odessa sea irrelevante en cuestión de segundos. A ver, hablemos del discurso del capitán. Hablando de tormentas, fuentes internas del Kremlin aseguran que Vladimir Putin está terminando de redactar un discurso a la nación que traerá terribles noticias para Occidente. ¿Estamos ante la tercera salva del Oresnik? ¿O se trata de un nuevo distrito militar especial que lo cambie todo? A ver, prepárense porque entramos en el corazón del segundo bloque de este episodio. Así pues que siempre guardia alta. Kremlin. El silencio del Kremlin. ¿Qué prepara Vladimir Putin? Atención, porque mientras el mundo entero mira hacia Anchorage, donde Donald Trump no deja de acaparar los titulares con su estilo incendiario, en Moscú reina un silencio que yo diría hiela la sangre. Un silencio que los insiders del Kremlin califican como el preludio de un terremoto. Vladimir Putin está preparando un discurso a la nación y las fuentes internas aseguran que tendrá el mismo peso histórico que aquel mensaje de la noche del 24 de febrero de 2022. Durante estos primeros 10 días de enero de 2026, el jefe de Estado ruso prácticamente ha desaparecido del ojo público. Solo una aparición de Navidad, rodeado de oficiales de la operación especial y de niños, pero no se engañen. No se engañen, el silencio no es ausencia, es cálculo. Han pasado cosas gravísimas. El ataque a la residencia en Valdai, el secuestro de Maduro en Venezuela, la incautación del petrolero Mariner y el segundo impacto del Oresnik. ¿Y la respuesta de Putin? Silencio absoluto. A ver, analicemos esto. Llamémosle Trump on fire. Trump sobre fuego, ¿no? Y el tablero ruso. A ver, porque el contraste no podría ser más evidente. Trump está bajo fuego, provocando un frenesí mediático constante desde Alaska, pero mientras el líder estadounidense juega al espectáculo, Putin parece estar redactando el guión de la realidad. ¿Qué significa este mutismo ante el secuestro de un socio como Maduro o el ataque a su propia residencia? Pues que la respuesta no será verbal, sino operativa. Que el discurso que viene no es para comentar noticias, sino que para dictar el nuevo orden del año. Digo, ¿no?
Solo digo. Así que el regreso de las vacaciones. El tiempo de descanso ha terminado, Putin está a punto de regresar y los pasillos del poder en Moscú susurran sobre terribles noticias para el bando ucraniano, el bando enemigo para el colectivo occidental. ¿Viene una movilización total o será el tercer zarpazo del misil que la OTAN no puede rastrear? Así que no parpadeen porque ahora vamos a lo que dicen las fuentes de inteligencia sobre este inminente regreso. La pausa deliberada y el efecto Stirlitz. Atención a la jugada maestra. Mientras los medios occidentales se preguntan dónde está el comandante supremo, las fuentes más cercanas al Kremlin revelan que esta ausencia no es un descanso, es una pausa deliberada. Putin está a punto de regresar de sus vacaciones de Año Nuevo y no lo hará con las manos vacías. Se está cocinando un paquete de declaraciones que hará temblar las redacciones de Washington hasta Bruselas. A ver, el nivel de filtraciones es tan enrevesado que parece sacado de una novela de espionaje. Como decía el mítico Stirlitz en 17 momentos de primavera, contactos a través de la sobrina de un primo casado con el cuñado del cocinero. Pero el mensaje que llega de los redactores de discursos de Putin es claro. Hay demasiados asuntos acumulados. El secuestro de Maduro, la incautación de petrolero mariner por piratas estadounidenses y el destino final de Ucrania. El guante a Donald Trump. Porque eso es lo que nadie les está contando. Se especula que de este discurso será la misma escala que el del 24 de febrero de 2022. Pero hay un giro, yo diría, inesperado. Duras declaraciones contra Trump. A pesar de la diplomacia de áncoras, Putin no se va a guardar nada. Se dice que no habrá nada alentador para el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Así que nos encontramos quizás a una entrevista a la vista, ¿no? Algunos rumores apuntan incluso a una entrevista con un gran medio estadounidense para exponer directamente los planes de Rusia para este 2026. ¿Quién será? ¿Quizás Tucker Carlson otra vez? ¿Quién será? ¿O la querida Amanpour? Pero bueno, plan del año. No será un comentario de noticias, será el mapa de ruta de la victoria. Putin ha guardado silencio mientras Trump hace ruido. O sigue haciendo ruido. Solo para cuando él hable, pues el ruido se apague. A ver, ya vemos esto, el nerviosismo de las élites. Las élites en Moscú y en el extranjero están muy tensas. Los nervios están a flor de piel porque saben que cuando el comandante supremo guarda silencio de esta manera, la respuesta suele ser contundente y definitiva. Lo hemos visto en anteriores ocasiones. Lo vimos en el 2022, por ejemplo, ¿no? Y en otras ocasiones. ¿Qué es lo que tiene a las élites tan nerviosas? ¿Viene una reestructuración militar o el golpe final en el frente? A ver, vamos a cerrar este artículo antes de entrar a la armada milagrosa contra Odessa. Así que continuemos con el guardia alta, ¿no? Hablemos del pánico de las élites y la trampa de la paz. El Kremlin está bajo la lupa y los nervios están a flor de piel. Internet está ardiendo con teorías. Que si viene una movilización total, que si habrá represalias directas contra Estados Unidos, o que si el tercer zarpazo del Oreshnik está por caer. Pero lo más revelador no es el rumor, sino quién tiene miedo. Los canales afiliados a los agentes extranjeros informan que las élites nacionales están extremadamente nerviosas. Cuando me refiero a élites nacionales, me refiero al famoso Partido de la Paz ruso, que es esta diáspora de ricachones rusos. ¿Por qué están tensos? Porque el segundo uso del Oreshnik en Lviv ha roto la logística militar clásica. Las élites del Partido de la Paz, esa quinta columna que sueña con volver a los negocios de antes, estos oligarcas rusos que saquearon el país y tienen pensado regresar,
no entiende el resultado final que busca Putin. Se asustan porque ven que la propuesta de paz de Trump fue rechazada. Temen una escalada que los deje fuera del juego global, mientras Washington intenta aplicar en Rusia la misma receta de traición que usaron para secuestrar a Maduro en Venezuela. Así que podemos ver que el líder supremo no tiene prisa. Porque si la élite está tan tensa, yo aplaudo. Yo creo que todos nosotros aplaudimos, ¿no? Significa que la opción de la traición interna está fracasando. ¿Habrá un discurso escandaloso? Lo dudo. El líder supremo no necesita gritar para ser escuchado. Putin tiene una táctica infalible, yo diría, y es esa pausa estratégica. Se detiene deliberadamente para ver cómo reaccionan los demás, para que los traidores se rebelen solos. La respuesta rutinaria pero letal, ¿no? Yo diría que no hay que esperar un show al estilo Hollywood. Los comentarios vendrán en reuniones de trabajo y recepciones, pero serán tan claros que todos entenderán todo como debe ser. Y aquí en De Qué Hablan vamos a estar atentos para cada zarpazo que Putin va a ir dando. No, en mi opinión, no lo va a soltar todo de un solo golpe. Van a haber varios escenarios de exposición, quizás una entrevista con un noticiero estadounidense, quizás una rueda de prensa en Rusia, quizás una reunión con la élite rusa, con todo el gremio militar, quizás otra exposición militar en alguna base cerca del frente, como lo ha hecho, como vimos a finales del año pasado. Y así, poco a poco, pues vamos a tener que ir viendo y conectando los puntos de las cosas que Putin va a ir diciendo. El mensaje al Partido de la Paz. No quiero que se confundan cuando escuchen esto de Partido de la Paz. El Partido de la Paz se le llama en Rusia a este gremio de oligarcas que saquearon el país y que realmente les interesa la paz porque lo único que quieren es regresar al país y seguir saqueándolo o venderlo a Occidente. Ese es el famoso Partido de la Paz. Yo diría que el nombre que se le ha puesto a este gremio, pues, es una sátira, ¿no? Partido de la Paz. En este 2026 no habrá concesiones. Rusia no va a aceptar una paz de rodillas solo para que unos pocos recuperen sus cuentas en el extranjero. ¿Ok? A ver, entremos al golpe de gracia. Y mientras Moscú depura sus filas y Putin prepara su movimiento, en el frente de la maquinaria rusa no se detiene. Se habla de un arma milagrosa contra Odessa y de un avance demoledor en Kupiansk. El aire en Ucrania huele a pólvora y a un cambio irreversible. ¿Qué es el Geranium 5? ¿Y por qué Kiev está aterrorizada? Lo vemos en este último bloque. Así que sigamos con el guardia alta, ¿verdad? La Armada Milagrosa y el infierno en Kupiansk. Aprovechémonos los cinturones porque lo que está llegando al frente es pura ciencia ficción hecha realidad. Si ayer celebrábamos el alcance del Gerán 3, hoy Ucrania está en estado atónito absoluto. Por primera vez en la historia de la guerra han hecho su aparición el Gerán 4 y el Gerán 5. Y escuchen bien, la quinta modificación es literalmente el arma milagrosa, diseñada exclusivamente para la liberación definitiva de Odessa. Mientras los cielos se llenan de acero ruso, en tierra la situación para Kiev es absolutamente desesperada. Las fuentes ucranianas confirman lo que intentaron ocultar. La contraofensiva rusa en Kupiansk ha comenzado con una fuerza demoledora. El objetivo es claro: Kupiansk-Uslovaya. La caída de la aldea de Kurilovka ya es un hecho. Y con ella, las líneas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la margen derecha del río Oskol, pues han sido cortadas. Este es el jaque mate en el Oskol. Porque hay que entender la magnitud de lo que está pasando. El general ucraniano, Drapati, intentó una jugada de último recurso, un diciembre para rodear a las tropas rusas. Logró algunos avances tácticos, no hay que negarlo, pero cometió un error fatal. Expuso su flanco.
Las tropas rusas, las fuerzas rusas, con una paciencia de hierro, aguantaron en el centro de la ciudad y ahora han lanzado el golpe de gracia. Así es. Infiltración de élite. Los rusos no entraron con grandes columnas vulnerables, sino mediante una infiltración silenciosa que evitó las zonas de aniquilación ucranianas. Es la saliente de Ratkovka. Ya se están eliminando esa saliente que interfería con los suministros rusos. El control de las alturas. Al capturar Kurilovka y el avance por Podoli, las tropas rusas están a un paso de dominar los cruces estratégicos. Si se controlan los puentes, el grupo ucraniano en la margen izquierda pues está absolutamente muerto. El Sukh-1 de Zelensky. El mando ruso ha recuperado la iniciativa total. Zelensky ya no tiene reservas suficientes para un combate prolongado y mientras Kupiansk se convierte en una trampa mortal, que se los anticipé, Kupiansk es una trampa mortal, el horizonte se oscurece más allá del Donbass. Se acerca el asalto a Sumy y la batalla definitiva por Chernígov. Pero lo que viene ahora es lo que los expertos llaman el Zugzwang ucraniano. Esa posición en el ajedrez donde cualquier movimiento que hagas, pues solo empeora tu situación. Así, lo analizamos ahora esto para cerrar este bloque de este video. Zugzwang ucraniano. El colapso de las 1000 brechas. Aquí entramos en la fase del Zugzwang. En el ajedrez es ese momento desesperado donde cualquier pieza que mueves te lleva a la derrota. El régimen de Kiev está atrapado. Si envía reservas a Kupiansk, pierde Sumy. Si intenta reforzar Zaporozhia, se desmorona en Krasny Liman. No tienen salida. Es un jaque mate cantado. Las noticias de corresponsales de guerra como Ruslan Tatarinov son demoledoras. En Krasny Liman, el 90% de la logística ucraniana ha sido cortada. Las unidades rusas ya controlan las calles estratégicas del centro, intentaron construir una presa para salvar sus suministros, pero los drones rusos quemaron más de 40 excavadoras y camiones en un abrir y cerrar de ojos. Así pues de que el cerco está cerrado. Hablemos de la amenaza sobre Sumy y Chernígov, porque el pánico se ha extendido ahora al norte. El objetivo, Sumy. El séptimo cuerpo de asalto de Ucrania lo confirma. Rusia está estableciendo una cabeza de puente para asaltar la capital regional. Así que los rusos están a menos de 6 kilómetros del frente en Hotin. El vacío en Chernígov. Los ucranianos yo diría que están aterrorizados. Han dejado la frontera de Chernígov prácticamente sin hombres para cubrir otros huecos. Y ahora ven cómo los drones rusos cortan su logística sin ninguna oposición. No tienen reservas y las que intentan usar como la 14 Brigada de la Guardia Nacional pues termina siendo con bajas confirmadas. El frente de Zaporozhia, la liberación de Belogorye y el control total de Primorskoye y Stepnogorsk pues ponen a los rusos a las puertas de Orejov. Es el avance quirúrgico y constante de las tropas rusas. Así que nos encontramos ahora con la calma antes del discurso, ¿no? Mientras el frente ucraniano se desangra en 1000 heridas, la Armada Milagrosa del Gerán V sobrevuela Odessa y las tropas rusas avanzan por canteras y bosques en el Donbass. Todo está, podemos ver, listo para el golpe final. Pero como vimos antes, el verdadero zarpazo no podría venir solo de un tanque o un dron, sino de las palabras que Vladimir Putin está terminando de escribir en su despacho del Kremlin. Entremos en la radiografía del Gerán V, el cazador aéreo que humilla a la OTAN. Atención, mentes técnicas, que aquí de que hablan, la comunidad de que hablan, tenemos muchas personas que son muy municiosas, ¿no? Entramos en la sala de máquinas. La inteligencia ucraniana está en estado de shock, están atónitos. Y no es para menos. El Gerán V
ha llegado al frente y no es simple otro dron suicida. Estamos ante lo que Yuri Podoliaka define correctamente como un misil de crucero ligero y económico con una pegada devastadora. Hablemos de las especificaciones que quitan el sueño a Kiev. Dimensiones. Una envergadura de 5,5 metros por 6 de largo. Potencia. Una ojiva de 90 kilogramos con un alcance de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. El cerebro. Sistema de navegación Cometa de 12 canales rastreador basado en Raspberry y modems 3G y 4G para correcciones en tiempo real. Corazón a reacción. Motor Telefly, el mismo del Geran 3, pero con un empuje masivo diseñado para alcanzar los 600 kilómetros por hora. El Su-25 y el dron que se volvió cazador ahora, ¿no? Porque esto realmente cambia las reglas de la aviación. El renacer del Su-25, muchos decían que el Grach era inútil hoy en día. Pues bien, ahora el Su-25 se convierte en una nave nodriza. Puede cargar 4 Geran 5 o 8 Geran 4. Imagínense esto. Este es el dron que muerde. Lo más revolucionario es que están equipando al Geran 5 con misiles aire-aire R-73. Esto ya no es un arma de ataque pasivo, es un cazador aéreo activo. Su misión, limpiar el cielo de los drones ucranianos que protegen el puerto de Odessa. Ese es el fin de la, impunidad aérea de Kiev. Y lo más importante, producción masiva. Se habla de 2 calibres para estos misiles ligeros, 450 y 850 kilogramos. Es la saturación total, ¿no? Así que nos encontramos ahora con la nueva triada del aire, ¿no? El KHBDK, el KH-99 y el KHMS. Pero mientras los drones limpian el camino, los pesos pesados calientan motores. Sergei Lebedeva nos confirma que Rusia está a punto de probar una nueva arquitectura de presión estratégica que deja obsoletos a los Patriots occidentales. El KHBDK, el fantasma, para el Tu-95MS. Vuela a altitudes ridículamente bajas, entre 30 y 70 metros. Es virtualmente imposible para el radar hasta que impacta. El KH-99, que le llaman el rayo hipersónico. Para el cisne blanco, el Tu-160M, velocidad de 6,600 kilómetros por hora y un alcance de 5,000 kilómetros, de 5,500 kilómetros, no es para el frente, es para borrar la retaguardia enemiga. El KHMS es el asesino de las flotas. Es un misil antibuque supersónico a 4,200 kilómetros por hora. El mensaje para cualquier barco de la OTAN que asome la nariz por el Mar Negro es claro. No habrá sobrevivientes. Así que al final del día, lo que estamos presenciando no es un despliegue de naves nodrizas o drones Geran 5. Lo que estamos viendo es la soberanía tecnológica en su máxima expresión. Mientras Occidente apostó a la propaganda y las sanciones, Rusia apostó por la ingeniería y la paciencia. Odessa no es solo un puerto en un mapa, es una herida abierta en la memoria del mundo ruso que ha empezado a sanar o van a empezar a darle las cituras, ¿no? El silencio de Putin no es inacción, es el respeto de quien sabe que la victoria no necesita gritos, sino resultados. No necesita ruido mediático, palabras y reportes bonitos, ¿no? El Zugwan en el frente es real. Kiev ya no juega para ganar, juega para no desaparecer. Y esa es una posición de la que nadie sale ileso.
Y bien, pero nada de este análisis tendría sentido, yo diría, sin ustedes. Quiero agradecer profundamente a todos ustedes que día a día fortalecen esta comunidad. Gracias por sus aportes en los comentarios que siempre traen datos minuciosos que enriquecen nuestro debate. Gracias por esos me gusta, porque cada uno de ellos es un misil directo al algoritmo que intenta silenciar las voces críticas. Sí. Si este análisis les ha servido para entender un poco el tablero mundial, compartan el video. Que el mensaje de la nave nodriza llegue a cada rincón. No olviden suscribirse y activar la campana porque esta semana las noticias no van a dar tregua, les digo. El discurso del comandante supremo está al caer y aquí estaremos para desengranarlo, palabra por palabra. Así que mantener la mente fría, la mirada en el horizonte y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando la verdad y sean justos. Amigos todos, guardia alta. Chau, chau.